Comienza El Mercado Inmobiliario, un programa donde hablamos sobre este sector profesional de manera detallada y divulgativa, gracias al patrocinio de cerchainmobiliaria.com. Muy buenas, queridos oyentes de Onda Capital. Soy Javier Rosauro y hoy estamos de vuelta con un nuevo programa del Mercado Inmobiliario, donde hablamos del sector inmobiliario con Cayetano García, arquitecto técnico, agente de la propiedad inmobiliaria y dueño de Cercha Gestión Inmobiliaria. Cayetano, bienvenido. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y nosotros estamos encantados también de tenerte de nuevo. Acércate un poquito al micrófono, que se te oiga mejor. Ah, sí, perfecto. Bueno, en el programa de hoy tenemos un tema nuevo que también va en relación a la compraventa de viviendas, que es la tasación. La tasación es un tema que aún no habíamos tocado y que también a algunas personas puede que le genere dudas. Lo primero de todo, sobre todo para aquellas personas que deseen adquirir su primera vivienda, que anden un poco perdidos, nos gustaría que nos explicara qué es exactamente la tasación de una vivienda. Bueno, la tasación es un informe que se realiza para determinar lo que es el valor de mercado de una vivienda en una fecha determinada. Tasaciones tenemos distintos tipos de finalidades para los cuales se hacen, entre ellos la finalidad más conocida por el público en general es la finalidad con garantía hipotecaria, que es la que se usa para realizar cualquier hipoteca y viene regida por la normativa de Banco de España. Además, se hacen tasaciones para determinar valores de mercado, como es asesoramiento ante la compra de una vivienda, o tasaciones para valorar patrimonio, tasaciones para valorar patrimonio procedentes de herencia, para separaciones, divorcios, etcétera. Aunque no hay un solo tipo de tasación, que hay varios tipos según... Sí, lo fundamental es la finalidad para lo que se hace la tasación. Y también depende del tiempo, me has dicho, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que el valor de un inmueble no es estable a lo largo del tiempo, con lo cual las tasaciones tienen una validez para un periodo determinado en función. A eso es a lo que me refiero. Bueno, realmente el tasador a lo que se dedica es a inspeccionar la vivienda para comprobar el estado, ver la cantidad de estancias que tiene, medir la superficie. ¿Qué otros aspectos valoran los tasadores? Bueno, el primer aspecto importante de la tasación es la identificación del inmueble. La identificación del inmueble se hace a través de la nota simple y a través de los datos catastrales, y posteriormente lo que se hace es la identificación del bien físicamente. A partir que el inmueble está identificado físicamente, pues ya lo que se procede a hacer un estudio previo del inmueble de cuál se trate, ya sea una vivienda, sea un local, sea un hotel, un hospital, cualquier tipo de inmueble. En ese momento ya lo que se procede es a verificar las superficies que tiene el inmueble, a identificar los linderos que tienen, que coincidan todos con los que figuran en la documentación registral y en la documentación catastral, y se verifica lo que es el estado de conservación y los acabados que tiene la vivienda, al igual que si tuviera cualquier patología o cualquier otro término. Se puede encontrar alquilada, se puede encontrar ocupada de manera ilegal, se puede encontrar ocupada sin contrato, y en función a todos estos parámetros, pues lo que se hace es un estudio de mercado, y ese estudio de mercado se homogeneiza comparativamente con el inmueble nuestro, y a partir de ahí pues el técnico correspondiente, que debe ser un aparejador, arquitecto técnico o arquitecto, pues hace lo que es el informe correspondiente del valor de la vivienda. Que realmente, son un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Cuál es la finalidad de la tasación? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este informe? Bueno, la tasación en España, para cualquier hipoteca que se pida por normativa de Banco de España, pues el banco está obligado a hacer una tasación de los inmuebles previo a la hipoteca, y en función a esa tasación, pues dan el préstamo correspondiente en el porcentaje que hayan pactado con el cliente, que en este caso normalmente viene a ser el 80% en viviendas y el 60% en locales, naves y demás. Esa es la tasación más usual que conocen quizás los propietarios, por el tema de que todo el mundo accedemos a una hipoteca, y a partir de ahí pues hay distintas finalidades para los cuales se hacen. Hay tasaciones que se hacen para el pago de impuestos, para aportarlos como garantía a las distintas administraciones públicas, para préstamos entre particulares. Se puede hacer tasación
para el asesoramiento, que es lo más recomendable también a la hora de comprar una vivienda, porque el público en general puede que no conozca el mercado y no sabe si está pagando caro o barato por la vivienda o el inmueble que va a comprar. En esos casos es recomendable hacer una tasación tanto para compra como para vender. Claro, la tasación igualmente puede indicar al cliente si está comprando, o sea, si está pagando demasiado dinero o demasiado poco o una cantidad estándar, normal, podemos decir, en base a la tasación, ¿no? A la información que le proporcione, ¿no? Claro, primeramente, pues, al estar el inmueble identificado plenamente en cuanto a todas sus cargas, tanto ocupacionales como cargas que pueda tener el inmueble, aparte tiene un estudio de mercado y un valor de ello, con lo cual el cliente ya tiene un dato seguro de lo que va a comprar, ¿eh? Uh-huh. La ubicación de la vivienda imagino que será otro punto importante a tener en cuenta la tasación, ¿no? Sí, pues la tasación, los valores de tasación se componen fundamentalmente de lo que es valor de suelo más construcción. Uh-huh. Entonces el valor de suelo en todas las zonas de las ciudades o de los municipios no es el mismo. Hay zonas donde el valor de suelo, por poner ejemplos más claros y más directos, las zonas céntricas de la ciudad suelen tener unos valores de repercusión más elevados que una zona periférica. Entonces, a partir de ahí se determinan el valor en los distintos informes. Pero luego también puede depender del tipo de inmueble en el que estemos alojándonos. Sí, hombre, depende de la tipología que estemos valorando. Claro, porque a lo mejor no podemos encontrar en la zona centro de, por ejemplo, aquí de Sevilla, un edificio que tiene bastante tiempo, bastantes años, que es un edificio bastante antiguo, con una construcción que para lo que se estilan las viviendas actuales, quizás se quede un poquito corto que, por ejemplo, en algunos edificios que podamos encontrarnos de viviendas en barrios del extrarradio, como por ejemplo en Pinomontano o en Sevilla Este, ¿no? Sí, no, evidentemente el valor de los inmuebles no es homogéneo en todos los sitios de la ciudad o del municipio, ni dentro del mismo barrio, ni dentro del mismo edificio, puede que no sean homogéneos, depende de la tipología de vivienda, no es lo mismo un apartamento de un dormitorio que un estudio, que un apartamento de 3 dormitorios o que un piso de 400 metros cuadrados. Uh-huh. Depende también de la altura que tenga el inmueble dentro del edificio, que sea una planta intermedia, que sea una planta última, que pueda ser un ático, claro, que sea una planta primera, que la vivienda sea exterior o que sea interior, la orientación que tiene la vivienda, en fin, hay una serie de factores que van determinando el valor de la vivienda. Incluso dentro del mismo edificio hay viviendas de la misma planta, viviendas que tienen un precio a pesar de ser similares y otro distinto, dependiendo de estos factores que hemos comentado, como fundamentalmente puede ser una orientación. Claro, la orientación. Claro, eso sí que es verdad que lo hemos comentado en varias ocasiones, que dependiendo de la orientación de la vivienda le puede dar mucho el sol, le puede dar poco, puede ser más fría, puede ser más cálida. Claro, que estos valores también se tienen en cuenta, entonces. Sí, claro, eso es muy importante a la hora de hacer una valoración. Uh-huh. Incluso en temas, por ejemplo, como locales comerciales, dentro de una misma calle comercial hay aceras que son más caras comercialmente que la contraria, por el hecho de que tenga mejor orientación, tenga mejores características que otras. Uh-huh. Bueno, una de las preguntas frecuentes porque yo para hacerme una idea de cómo funciona la tasación de vivienda, me he informado también buscando cosas en internet y me he encontrado en una de las preguntas frecuentes más típicas el tema del precio de la tasación. De manera orientativa, en internet se indica una cifra aleatoria entre los 300 y los 500 euros, pero evidentemente la realidad puede dictar mucho de estas cifras, ¿no? Bueno, dependemos que ver para cuál es la finalidad de la tasación. Como hemos comentado anteriormente, las tasaciones con garantía hipotecaria tienen que ir realizadas visadas por una sociedad de tasación que esté homologada por Banco de España, y ese tipo de tasaciones, pues para una vivienda normal tienen un precio, como tú bien has dicho, que puede rondar entre los 300 y 500 euros, en función fundamentalmente a la superficie que tenga la vivienda y al valor de tasación. Uh-huh. Como precio medio para una tasación para el mercado hipotecario podemos estar hablando en torno a los 400 euros, más los impuestos correspondientes. Si la finalidad de la tasación es otra, que no precise garantía hipotecaria, pues a lo mejor el valor puede disminuir un poquito, y dependiendo que la tasación vaya hecha por una sociedad de tasación en el que las tarifas las tienen perfectamente estipuladas, o que la tasación la hagamos dentro de los estudios de los aparejadores o arquitectos, en el que tenemos un poquito ya los honorarios varían en función a lo que cada uno
quiera poner por su trabajo, pero en torno de media pueden estar en torno a los 300, 400, 450 euros, dependiendo, ya te digo, no es lo mismo hacer una tasación aquí en Sevilla que haya que hacer una tasación en Cazalla de la Sierra, que hay que desplazarse 100 kilómetros. Claro. Entonces todo hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero entonces no todas las tasaciones que se hacen en vivienda son tasaciones de garantía hipotecaria, ¿no? No, todas no. Las tasaciones para garantía hipotecaria simplemente son las viviendas que se hacen para pedir préstamos hipotecarios. Aparte, el valor de tasación no varía, lo que sí varía es la finalidad. Entonces, en cada informe hay que especificar la finalidad, porque si la finalidad es garantía hipotecaria, la tasación tiene que estar realizada por un técnico correspondiente, pero a través de una sociedad de tasación. Si la tasación no es garantía hipotecaria, es para cualquiera otra de las modalidades que hemos comentado. No es necesario que vaya por una sociedad de tasación, sino simplemente va firmado por un técnico correspondiente en la materia y ya está. ¿En los alquileres también se realiza esta tasación? Las tasaciones en los alquileres no se suelen realizar. Lo que sí se suelen realizar cuando hacemos tasaciones de los inmuebles, nos encontramos con inmuebles que están alquilados y entonces lo que damos son distintos valores de las viviendas. Entonces lo que damos el valor de mercado en función al mercado y valor de la vivienda en función a la capitalización de las rentas que se están pagando. Ahí en ese valor influye lógicamente la mensualidad que se está pagando, los años que queden de contrato o los años que acabe de empezar el contrato o que le queden muchos años y después unos parámetros como son el IPC y unos flujos de caja que se tienen en cuenta a la hora de dar el valor. Ese valor puede ser, si la renta es muy baja, puede estar por debajo de lo que es el valor de mercado, o si la renta es muy alta, puede incluso que esté por encima, dependiendo del momento en el mercado que nos encontremos. Es curioso. En caso de que, por ejemplo, nosotros queramos vender nuestra vivienda que hemos alquilado previamente, hemos puesto en alquiler, ¿la tasación se realiza de la misma manera que si fuésemos a comprar una vivienda de deseo? Sí, la metodología de la tasación es la misma siempre. Lo único que varía es que si la vivienda está alquilada, pues damos dos valores. Un valor por capitalización de las rentas y otro valor por comparación de mercado. Bueno, para tener las cosas más claras, ¿cuáles son los factores principales de variabilidad en el valor de las tasaciones? Bueno, uno de los factores principales es la ubicación, el estado de conservación, la superficie, la tipología, y a partir de ahí hay que evaluar todo el conjunto de cosas para determinar el valor, pero fundamentalmente un parámetro que determina mucho es la ubicación y el estado de conservación de la vivienda. Bueno, el tasador normalmente cuando visita los inmuebles hace fotografías del sitio, ¿no? Sí, claro, el tasador hace un levantamiento de plano de la vivienda para comprobar superficie. Ese levantamiento de plano no es un levantamiento perfecto, pero sí es un levantamiento para comprobar la superficie, si coinciden con las superficies registrales o no coinciden. Sí. Se verifica la situación urbanística de la vivienda, ya que en muchas viviendas unifamiliares puede haber ampliaciones que hayan hecho los propietarios y no se adecuan a la normativa correspondiente, entonces todo ese tipo de parámetros los comprueba el tasador. Claro, esas imágenes luego constan en el informe, ¿no? Claro, exactamente. Después en el informe va acompañado de un historial fotográfico en el que se complementa con un plano de la vivienda, plano de situación, plano del municipio y normativa urbanística en el caso que procedan. Y un informe previo, o sea, en ese informe de tasación se incluyen datos previos a la llegada de los anteriores residentes en la vivienda o no constan en acta? En el informe de tasación simplemente consta el estado de ocupación actual y el valor de tasación que se hace es al día de la visita. Claro. Sí es cierto que se pueden hacer valores de tasación para temas de impuestos o para temas de herencia que hubieran hecho falta con carácter retroactivo. Vamos a volver al tema del valor. ¿Es posible que se dé el caso de que el valor de la tasación sea muy superior o muy inferior al precio de compra? Es posible que se dé. Normalmente el valor de tasación lo que contempla es un valor de mercado a una fecha determinada. Entonces se puede dar el caso que nosotros estemos comprando una vivienda que sea una gran oportunidad, que la estemos comprando por debajo del valor de mercado. Y se puede dar el caso de que yo esté pagando por una vivienda porque tenga un interés especial más de lo que vale el valor de mercado. Pongamos un ejemplo, yo vivo en una calle en el cuarto C y resulta que me venden el piso o la vivienda de al lado
y tengo un interés especial por ella porque la situación mía me obligaría a ampliar la vivienda, a tener más calidad de vida, y yo estoy dispuesto a pagar por eso más dinero del que vale. Sí. Entonces, puedo estar pagando más dinero y llegar la tasación y que no corresponda con el valor de compra. Uh-huh. Pero esto entonces se debe a varias cosas, ¿no? Sí, se debe fundamentalmente, como hablamos, la tasación lo que da es el valor de mercado a una fecha determinada, y después puede haber intereses particulares por la compra de una vivienda por las cuales yo esté queriendo pagar más. Hablamos de una vivienda, hablamos de un local comercial, de una nave, de un hotel, de cualquier tipo de edificación. Y igualmente el valor puede ser inferior como consecuencia de que yo esté comprando una gran oportunidad, porque haya un señor que tenga una necesidad en un momento determinado y quiera vender la vivienda a pesar de perder dinero. Entonces son oportunidades que se presentan, claro. Claro. ¿Para estos valores de tasación existen topes mínimos o máximos? No, el valor de tasación lo marca el mercado simplemente. No hay una tabla, ni las valoraciones que cogemos normalmente de los portales inmobiliarios de Internet. Eso son estadísticas, no son valores que están estudiados, ni tienen ninguna credibilidad. Son aproximaciones que dan, unas veces aciertan, otras veces no aciertan, pero no son valores a los que se pueda, no son valores rigurosos en ningún momento. Claro, que realmente son cifras muy arbitrarias, ¿no? Totalmente, son cifras a las que uno no tiene que echar más cuenta que la que debe. O sea, si uno quiere tener el valor cierto de una vivienda o de un inmueble, lo que tiene que dirigirse a un profesional y que el profesional le haga un estudio detallado de ese inmueble. No podemos pretender meternos en una página web, meter el código postal, meter los metros de mi vivienda y que me dé el valor. Eso no es el código postal, a fin de cuentas, pues puede indicarte, a lo mejor puede pertenecer a un distrito muy grande, que tenga sus zonas, que tenga su edificio de diferente tipología, y que, claro, como has comentado, que cada planta puede tener una vivienda más barata que otra. Claro, es más, dentro de una misma barriada podemos tener diferentes tipologías de vivienda. Podemos tener viviendas edificios de 4 plantas sin ascensor, podemos tener edificios que tengan 10 plantas con ascensor y con unas zonas comunes, o sea que hay una variabilidad importante dentro de un mismo barrio incluso, con lo cual esos parámetros hay que tomarlos con mucha delicadeza. Nos puede orientar, a lo mejor, en algunos sitios determinados, pero lógicamente no tiene un valor importante. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para patrocinadores y enseguida volvemos. Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos. Es un consejo patrocinado por cerchainmobiliaria.com. A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza que tenga un código deontológico con el que se comprometa al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo patrocinado por cerchainmobiliaria.com. Estás escuchando El Mercado Inmobiliario, gracias al patrocinio de cerchainmobiliaria.com. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el mercado inmobiliario y estábamos hablando con Cayetano García de la tasación de las viviendas, y estábamos centrándonos ahora mismo en hacer un repaso a todos los parámetros que influyen en el valor de la tasación. Bueno, me has comentado que los parámetros son muy variables, que hay un montón de parámetros y bueno, y que en cada distrito nos podemos encontrar pues edificios de vivienda que cada uno puedan ser de su padre y de su madre, en los que, claro, cada vivienda va a tener un precio, incluso en la misma planta pueden tener varios precios diferentes y, claro, depende también de la zona, de donde se ubique, si tiene a lo mejor zonas verdes cerca, si no las tiene, si tiene ascensores, si no los tiene, si tiene según qué comodidades, como puede ser un ático, una azotea. Claro, en estos casos, bueno, me has comentado que no basta con mirar los portales inmobiliarios, sino que hay que acudir a un profesional, ¿verdad? Sí, correctamente, hombre. Si queremos tener una idea clara de lo que vale nuestra vivienda, lo ideal es acudir a un profesional que, previo estudio de la documentación gráfica primera que dispongamos, como son la documentación registral y la documentación catastral, pues hará una visita al inmueble,
levantará un plano de la misma para hacer comprobación de superficie, comprobaciones urbanísticas y estado de conservación, y hará un estudio exhaustivo de la vivienda y del mercado de la zona para verificar lo que es el valor final de la vivienda, ¿no? Bueno, estábamos también hablando de la variabilidad, ¿no? Del valor de las tasaciones. Me has comentado que puede darse el caso de que el valor de la tasación puede ser muy superior, muy inferior incluso al precio final de compra. Esto realmente, bueno, pues se debe, como me has comentado, también a lo que es el valor de mercado y a los intereses del cliente, ¿no? A la hora de adquirir la vivienda, ¿no? Sí, hombre, el valor de mercado es un valor un valor que tenemos en cuenta en un momento determinado, pero los intereses particulares que se puedan dar en una compraventa ya puedan ser vender rápido por una necesidad de que hay una deuda o hay que cancelar cualquier tipo de préstamo y se pueda vender un poquito por debajo del mercado, o comprar a más alto precio porque yo tenga un interés especial, pues esas circunstancias evidentemente no se tienen en cuenta en una valoración. Claro. Una valoración se tiene en cuenta lo que es la moda en general, pero no se tienen en cuenta las consideraciones particulares de cada vendedor y cada comprador. Claro, esto entonces, si ya entramos en un valor de tasación que se aleje mucho del precio de compra, esto puede generar algún problema a los compradores, ¿no? Bueno, hay gente que es consciente y gente que no es consciente de eso, o sea que no tiene por qué generar problemas. Puede generar problemas, depende del porcentaje. Si uno va a pedir una hipoteca y tiene un valor de tasación por debajo del valor de compra, pues, y tiene una necesidad hipotecaria que le es superior, puede tener, pero todo depende de la necesidad que tenga cada uno y de cada caso en particular, ¿eh? Pero en principio no debe de tener ningún problema. El banco precisamente pide una tasación para aportar un dinero en préstamo con una garantía que quiere saber que es estable en un cierto periodo de tiempo, con lo cual eso es una garantía importantísima para el banco, por lo que es un trabajo muy exhaustivo el que se hace para las entidades financieras. Claro. Descubre Sevilla, ondacapital.es. La Chorra de Manuela, restaurante reconocido en Sevilla por su amplia y rica carta. Carnes a la brasa, pescados a la plancha y muchos platos variados. Además, podrás disfrutar de nuestros postres caseros. Estamos en carretera A474, Bormujos a Bollullos de la Mitación, kilómetro 6. Teléfono de reserva 606-650-140. Ven, come y disfruta. ¿Te has dado cuenta que cuando intentamos aclarar la voz, carraspeamos? Este tipo de acciones pueden ir dañando nuestras cuerdas vocales y a la larga pueden provocar lesiones o la aparición de nódulos. Intenta corregir este hábito. Bebe agua en el momento que necesites aclarar la voz. Es un consejo patrocinado por isar.org.es, la Escuela de Locución Sevillana. Marpedental, centro de odontología avanzada dirigida por el Dr. Miguel Marrufo. Somos especialistas en implantes, estética, prótesis y ortodoncia invisible. Estamos en calle Fernando IV, 27, Los Remedios, y en el 954 45 57 78. Más info en marpedental.com. Dientes blancos y corazón rojo. Entonces, en función a la tipología, hay veces que se pueden dar incluso varios tipos de valoraciones en un mismo informe, o uno solo o dos solos, dependiendo de cada uno de ellos. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, Cayetano. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes también os damos las gracias por estar siempre ahí. Os recordamos que pronto estaremos de vuelta próximamente en un nuevo programa del mercado inmobiliario con Cayetano García, aquí en Onda Capital. Soy Javier Rosauro y por hoy me despido de ustedes. Hasta el próximo programa.